Continuamos entonces ahora con la revisión de la fase de análisis que ustedes realizaron. Y aquí lo que nos gustaría o lo que propongo es que veamos el trabajo que ustedes realizaron. Entonces, ojalá pudiéramos ver todos los trabajos para aprender de todos y para darles retroalimentación al trabajo. Entonces, ya todos tienen permiso de coanfitrión, entonces quien quiere empezar, pues es bienvenido. Le vamos a pedir pues que sean unas presentaciones concretas, específicas, para poder alcanzar a ver los 5 trabajos, ¿sí? Entonces, ¿quién quiere empezar? No sé. ¿Tienen ustedes la palabra? No se peleen la palabra, no se discuten la palabra, no se disputen la palabra, entonces, adelante. Hágale, Wendy, no lo dude. No se preocupe que todos van a pasar. Aquí, Los valientes, ¿dónde están? Los valientes, cuando teníamos la maestría a grupos más grandecitos, pues de pronto uno decía, bueno, pasó la maestría y no salió nunca a exponer, pero cuando los grupos son pequeñitos, puede que no expongan hoy, pero en la próxima les toca. No se pueden esconder. ¿Sí? Bueno, entonces yo presento, pues. Bueno, listo, adelante. A ver. Voy de segunda, Malu. Sí. Espérese, yo comparto mi pantalla. Bueno, entonces, a ver, les aumento el zoom aquí. Bueno, entonces básicamente, pues inicié hablando sobre el Colegio Jefferson, que es un colegio que está ubicado en el norte de Cali, que ofrece pues educación desde preescolar hasta grado 12, porque tenemos, digamos, nomenclatura internacional. Fue fundado en el 61, bueno, cuento pues como un poquito, y desde el 2019 está acreditada por una entidad pues extranjera que se llama Advance, que ahora se llama Cognia, y pues digamos que está en proceso, obviamente esa acreditación se da por 5 años, entonces pues digamos que estaríamos como en la mitad de ese periodo para poder hacer los ajustes pues de acuerdo a la retroalimentación que ellos nos dieron. Parte de lo que mencionan es que hay aspectos a mejorar, digamos que dice que se debe implementar un diseño curricular que esté más centrado en los aprendizajes y que haya mayor integración de las tecnologías de la información y la comunicación. Ya. Entonces, digamos que para hablar del problema, pongo un poquito pues de esto también a partir de esa acreditación. Parte de la decisión que toma el colegio es que se haga una revisión de los currículos actuales de todas las áreas para que estos estén o sean pues currículos digamos basados en competencias. Pero digamos que lo que sucede es que en el área de ciencias naturales, los profesores a cargo del área no tienen formación pedagógica, no son licenciados, sino que tienen formación disciplinar. Entonces, digamos que esto ha generado, cuando nos enfrentamos a una revisión curricular, pues obviamente hay un sinnúmero de confusiones porque no tenemos esa formación. Entonces, planteo pues que en ese orden de ideas, el colegio considera pues que es como la opción de ofrecerles a los docentes del área un curso para diseño curricular y que obviamente pues esto no solamente les va a ayudar a cumplir con esta digamos, tarea, sino que también obviamente les va a ayudar a trabajar pues en sus clases. Entonces, teniendo en cuenta que el grupo de área está conformado por 9 personas, somos 6 profesores, 2 coordinadoras y una asesora, entonces digamos que como son poquitos, entonces el instrumento que yo decido usar es una encuesta y pues se hace de manera virtual a través de Google Forms. Estas son pues como las preguntas que yo hago. Creo que me queda más fácil para ir avanzando, mostrarles acá como en los anexos que tengo. Entonces, digamos que la gran mayoría somos pues docentes,
4 somos de ciencias naturales, uno es de física y el otro es de química puntualmente, y el resto pues ya son como coordinadores y asesora. La gran mayoría somos colombianos, solamente tenemos un extranjero de formación, digamos que tenemos, pues la gran mayoría está, bueno, estamos igual entre pregrado y maestría, y hay un caso de especialización. En cuanto a licenciados, solamente hay 2 casos de licenciados, el resto, digamos que no somos licenciados, pero frente a esto hago la pregunta de si, pues, que se han formado en aspectos pedagógicos, pues por fuera de eso. 7 de las 9 personas se han formado, y en cuanto a esto, digamos que la gran mayoría ha optado por una maestría y o cursos de corta duración. En el caso de, pues, está el de la especialización y el del diplomado también, que se han enfocado en eso. Pero en cuanto a esto, digamos que frente a la pregunta de si tienen conocimiento sobre el diseño curricular, solamente el 33% lo tiene, la gran mayoría no lo tiene, y que pues pregunto puntualmente por el modelo de referencia ADI. Claramente pues si no saben de diseño curricular, pues lo más esperado era que tampoco conocieran esto. Y hago, pues digamos, teniendo en cuenta que se propone como hacer esa reestructuración del currículo basado en competencias, entonces, ¿qué para usted qué es una competencia? La gran mayoría opta por una habilidad o destreza, y el otro por el saber aplicar los contenidos aprendidos en determinados contextos. ¿Listo? Esa es como la percepción que se tiene. En cuanto a si identifica usted las diferencias entre competencia, objetivo, aprendizaje y metas, en teoría la gran mayoría lo hace, pero creo que están así como igual que nosotros, que tampoco lo tenemos como muy claro. Y que si cuenta con las herramientas y conocimientos necesarios para cumplir con esa tarea de rediseñar el currículo. Aquí está como más dividido, la gran mayoría dice que sí, pero a la pregunta de si considera necesario como una orientación o capacitación en el tema, pues la gran mayoría dicen que sí. De ser así, entonces, ¿cuál es la prioridad? Están como divididas las respuestas, tener claridad sobre los criterios para poder hacer los ajustes y trabajar sobre qué son las competencias. Y pues las otras están entre conocer cuál es, sobre qué es un diseño curricular y dar orientación en el modelo a seguir. Y la última pregunta es que si considera que la capacitación del diseño puede ayudarle a potenciar el trabajo también en el aula, es decir, que no solamente se dé esa capacitación para la tarea pues de rediseñar el currículo, y pues el 100% afirma o dice que sí. Entonces ya me vuelvo aquí otra vez. Entonces aquí en cuanto a los datos obtenidos, pues, y el análisis que hago, digo yo, a ver, aquí está, que no son licenciados, pero que de alguna manera tienen formación, sin embargo, que reconocen pues esa importancia de poder tener esa capacitación. Entonces, de acuerdo pues a eso, las prioridades o las necesidades y las prioridades y la manera en que lo priorizo es que reciban orientación para un rediseño curricular, que tengan claridad sobre los criterios para poder hacer los ajustes, y obviamente trabajar sobre el tema pues de las competencias, de qué son, para poder asimismo aplicarlo pues en ese currículo que se plantea. Entonces, el perfil de ingreso de los potenciales estudiantes son docentes y directivos del Colegio Jefferson, del área puntual de Ciencias Naturales, que tienen experiencia pues en enseñanza, pero que la gran mayoría no son licenciados. Aquí tengo que requieren apoyo para poder hacer pues este currículo, y como están incursionando pues en las competencias, pues aún todavía es algo que es como ambiguo para ellos. Entonces pongo que los requisitos mínimos esperados para ingresar al curso sería tener experiencia docente, conocer aspectos propios del área de ciencias naturales, ya que se va a hacer pues como la revisión del currículo de ciencias, y tener un conocimiento básico sobre qué son las competencias. En cuanto al programa que propongo, pongo pues que se va a hacer un curso
de corta duración titulado Diseño Curricular basado por competencias, que va a usar el modelo ADI de referencia y que se espera obviamente que los conocimientos los apliquen no solamente para esta tarea en particular, sino que puedan también tener un impacto a nivel mesocurricular y microcurricular, pues para el trabajo de los profesores. El perfil del egresado que propongo es que al finalizar el curso, los estudiantes, que en este caso serán docentes y administrativos, estarán en la capacidad de diseñar un currículo basado en competencias de acuerdo con el marco de referencia ADI, bien sea a nivel microcurricular o mesocurricular. Entonces, hago el análisis de brecha, propongo, pues esta es la competencia, diseñar un currículo basado en competencias de acuerdo con el marco de referencia, y aquí están los saberes requeridos. Entonces, pues requieren comprender qué es un currículo, analizar los diferentes modelos para el diseño curricular, conocer el modelo de referencia ADI, comprender y explicar qué es una competencia, analizar las diferentes estrategias necesarias para hacer ajustes curriculares. Eso con respecto a los saberes, pues al saber conocer. En cuanto al saber hacer, diseñar un currículo haciendo uso de modelo de referencia ADI, formular competencias acordes a las necesidades del curso o área y acordes a las expectativas, ajustar un currículo existente de acuerdo a las necesidades y o a la evaluación del que está actualmente. Y en saber ser, entonces trabajar de manera colaborativa, escuchar y aplicar los nuevos conocimientos adquiridos y motivarse frente al proceso de aprendizaje. Aquí yo planteo, en cuanto a la magnitud, a mí en el texto no me quedaba, o sea, decía que pusiera la magnitud, entonces pues yo lo puse así como media, alta, baja, no sabía si era así o si había que ponerle un número, la verdad, fue como lo que propuse. Entonces, digamos que donde hay una magnitud más grande de la brecha es en analizar los diferentes modelos para el diseño curricular, en conocer qué es el modelo ADI, en analizar las diferentes estrategias para hacer los ajustes, en el diseñar el currículo haciendo uso del modelo de referencia, en ajustar un currículo existente de acuerdo a las necesidades. Y aquí pues puse baja porque no sé cómo ponerlo, o sea, la verdad, o sea, lo puse como que, bueno, pues no sé cómo la magnitud es grande si se supone que todos están como interesados. Y pongo un tiempo estimado para cada uno de los saberes. Entonces, a la larga, propongo que de acuerdo con lo anterior, digamos que, y viendo los saberes, y pues digamos que el perfil de ingreso de los estudiantes, entonces se puede cerrar la brecha con los estudiantes potenciales en un tiempo estimado además de 30 horas, de curso de 30 horas con ellos, donde se habrá, pues digamos, tendrá más intensidad los saberes correspondientes al hacer. En cuanto al análisis de viabilidad según los recursos, entonces, pues propongo estos recursos. Dada la situación de pandemia, pues no incluyo recursos de espacio físico porque se propone entonces hacer virtual. Aquí me quedó la duda de este sí, en cuanto al maestro calificado para hacer el curso, sí, o sea, si de pronto en este momento no está, pero se quiere conseguir y hay el recurso para pagarlo, entonces si está disponible o no está disponible, entonces lo puse sí, pero no sabía si así había que hacerlo. De todas maneras, pues pongo como equipos tecnológicos, plataformas, y documentos pues institucionales, material sobre diseño curricular y sobre competencias pues que están disponibles sin mayor problema. Entonces, en este orden de ideas propongo que el curso es viable, pues no, digamos que cuenta con los recursos requeridos para desarrollarlo y pues digamos que en ese orden de ideas está. Y en cuanto a conclusiones, entonces digo que sí se evidencia que hay una necesidad y una dificultad para que el área de ciencias naturales cumpla con ese pedido institucional, por lo que digamos que se sugiere el curso, que se propone entonces un curso donde se formen a los docentes y a directivos a cargo del área en ese diseño curricular, de acuerdo en este caso al modelo ADI, donde se hagan o se den los criterios pues para hacer los ajustes y además que se trabaje pues en el tema de competencias.
Y pues que tanto en cuanto al análisis de brecha, digamos que es viable en un lapso de 30 horas de trabajo con los estudiantes, y en cuanto a los recursos también es viable, pues porque se cuenta con los recursos. Y ya. Bien. Muy bien, ahí está la propuesta de María Lucía. Entonces abrimos el espacio para preguntas de los compañeros. ¿Alguna duda, alguna inquietud, alguna recomendación de ajuste? Felicitaciones también. Muy bien. ¿No hay preguntas? ¿Está muy claro? María, me gustaría ver la tablita en detalle, por favor. ¿Cuál? ¿Esta? Sí. Pues yo tomé de referencia la que estaba en el texto. La verdad me costó un poco, por eso digo, y hay cosas que yo decía, bueno, ¿y qué pongo aquí? ¿Será? Entonces, pues dije, hay que hacer algo, entonces hagámosle que de los errores se aprenden. Por eso, o sea, me quedó la duda, incluso le escribí a Aleja, yo, Aleja, ¿vos qué pusiste? Y me dijo, no, yo no he hecho esa parte, entonces como que con esta parte de la magnitud, no sé si de pronto me queda un poco la duda de algunos de los saberes, si están, digamos, completamente en coherencia con esa competencia. Pero bueno, pues es como la propuesta inicial, ¿no? La duda siempre está. Esa duda es Yo tengo una duda. Sí. Si en el SC2 dice que van a analizar los diferentes modelos, pero la competencia es solamente en el modelo ADI. ¿Cuál es la intención de verlos todos? Pues que se den cuenta que también hay otros, o sea, que se toma uno y se profundiza en uno, digamos, y lo tomo como referencia, por ejemplo, lo que hicimos nosotros para la sesión pasada, creo que fue que tuvimos un texto donde nos presentaban varios, pero a la larga trabajamos sobre uno y estamos utilizando uno. Entonces, digamos como que hay varias para que no se ciñan, pues es que definitivamente tiene que ser este, sino que se va a utilizar ese, pero pues como dar información de que hay más, no sé. Sí, puede ser. Pero Solo no se una entiende ese caso, entonces Sí. modificarlo en la competencia o no Ahí sé. está bien, ahí está bien. La competencia está bien. Solo una recomendación en los saber conocer. Cuando se redacta el saber conocer, no se redacta como un objetivo. Ahí están redactados como un objetivo o como un resultado de aprendizaje. Entonces le quitan los verbos. Mira que si tú dices el saber conocer uno es el concepto currículo. ¿Sí? Ahora, ¿qué quiero del concepto currículo? Yo puedo del concepto currículo desde comprenderlo hasta hacer análisis crítico. Entonces quítale el verbo. Solo deja el concepto currículo. Entonces, táchalo para que lo tengamos. O sea, ponlo tachadito. Ahí tienes el tachadito. ¿Dónde está el tachadito? Acá en los símbolos arriba donde está, ahí está el tachado. Ya. Y entonces ahí es más bien el concepto currículo. ¿Sí? Ya. El concepto currículo es lo que él debe saber conocer. ¿Qué queremos que haga con el concepto? Pues que lo analice, que lo comprenda, que lo explique. Luego miraremos el objetivo, pero lo que él tiene que conocer es eso. Por ejemplo, analizar los diferentes modelos, ¿no? Diferentes modelos para el diseño curricular. Entonces, también le puedes quitar analizar, porque puede que incluso ni siquiera entremos en un ejercicio tan fuerte como análisis, es que análisis es muy grande, pero sí puede enunciar, hacer una comparación o encontrarse similitud y diferencia. Entonces, quítale el verbo. Entonces, simplemente tache el analizar y ya te queda los diferentes modelos del diseño curricular. Hasta ahí. Entonces, si tú le tachas eso, entonces, el saber conocer se enuncia sin verbos, solo se enuncian los elementos conceptuales, teóricos o categorías que yo quiero trabajar. Entonces, no se redactan como si fueran objetivos. A diferencia del saber hacer, que sí, como el saber hacer da cuenta de una destreza o de una habilidad, entonces sí necesito un verbo. ¿Sí? Entonces, miremos que aquí sí yo no podría decir saber hacer un currículo, no, pues saber hacer es diseñar un currículo, ¿sí? Haciendo uso del modelo de referencia AD. El otro es formular competencias y el otro es ajustar un currículo. Entonces la pregunta es, ¿qué diferencia tienes entre el SH1 y el SH3?
Pues que en uno puedo partir de cero y en el otro es algo que ya, bueno, claro que de todas maneras a la larga termino haciendo lo mismo. Daniel Porque tengo levantó que la hacer mano, todo. sí, Daniel. Profe, en el curso de evaluación de aprendizajes, cuando yo estaba tratando de hacer la diferenciación entre un saber y el otro, me quedó a mí de ese curso, y puede que esté equivocado, que el saber, el de saber conocer se diferencia del saber hacer en que primero no sigue un método y segundo implica como una abstracción, implica un proceso cognitivo. Para Sí. poder ilustrar un proceso cognitivo, ¿no sería necesario plantearlo con un verbo? En el saber conocer, ¿no? Sí. ¿No? Porque tú tienes que saber, o sea, al final es un saber. Ahora, ¿qué hago yo con ese saber? ¿O O el qué? verbo es conocer. El verbo al final es el conocer. Por eso se llama saber conocer. Ya tiene un verbo, conocer. ¿Sí? Lo que pasa es que como conocer es al final digamos que el concepto más amplio, entonces pues yo digo, yo conozco de currículo, pero yo podría precisar luego más adelante a nivel de objetivo qué tanto quiero que conozcan de currículo, para que entendamos lo siguiente. Si yo tengo 30 horas, yo digo, bueno, pero no me puedo detener mucho en el concepto currículo. Yo voy a abordar el concepto currículo desde una definición simple, encontrando diferencias en algunas concepciones de currículo, pero no puedo entrar ni siquiera a ver teorías curriculares, como lo hicimos aquí, que tenemos muchas más horas, por ejemplo. ¿Sí me entienden? Entonces, si yo me comprometo desde acá, ya sin entrar todavía en el ejercicio de diseño, ya le pongo un verbo que es comprender el concepto o analizar el concepto, pues ya estoy sesgando demasiado lo que voy a hacer en el proceso de diseño curricular. Entonces, el saber conocer normalmente se enuncia en términos de el concepto, la teoría o la categoría que yo quiero que la persona conozca. Ahora, cognitivamente, ¿qué va a hacer con eso? Pues lo vamos a definir más adelante y lo vamos a formular en términos de un objetivo de aprendizaje. ¿Sí es claro? Porque depende del nivel, yo voy a tener más o menos avance sobre ese concepto, ese elemento o esa categoría. Entonces, el saber conocer se enuncia como un tema. Sí, No como un tema, no. como una categoría, una teoría, un principio o un concepto. Lo que pasa es que nosotros siempre lo hemos tematizado, pero eso es simplemente un problema que arrastramos desde el conductismo, ¿sí? Que tenemos que trabajar todo como si fuera un tema. Miren que yo puedo decirle a los estudiantes, vamos a trabajar sobre el concepto currículo, y si lo trabajo desde una perspectiva constructivista, yo no les doy un tema. Vamos a investigar qué hay de currículo y vamos a leer y vamos a buscar y vamos a hacer mil cosas. No les doy un tema, les doy un concepto que tengo que manejar. O yo les puedo decir, vamos a trabajar desde la teoría, desde la teoría constructivista para entender cómo se concibe el currículo desde la teoría constructivista. No les doy un tema, les doy una teoría y les digo que a partir de esa teoría vamos a trabajar un concepto. Lo que pasa es que históricamente nosotros hemos arrastrado desde el conductismo el tener que fragmentar, ¿sí? El aprendizaje en un conjunto de temas. Pero si yo estoy trabajando de forma constructivista, no fragmento en temas. Fragmento o trabajo más bien por conceptos, categorías, teorías, principios. ¿De acuerdo? Lo miramos un poquito más adelante. O sea, simplemente tú dices, bueno, ¿qué es lo que yo tengo que conocer? O la teoría, o el principio, o el concepto, o el método, o el modelo, ¿qué es lo que yo quiero que él conozca? ¿Sí? Históricamente siempre te lo presentan porque los libros, ese es otro de los problemas que hemos tenido. Los libros lo que hacen es cogen todos estos elementos y los tematizan. Ponen tema 1, tema 2 hasta el tema 50. ¿Sí? ¿Claro? Pero yo no me tengo que aprender un tema. Yo al final, ¿qué es lo que necesito? Manejar el concepto, manejar las teorías curriculares. Si estoy trabajando desde una teoría con enfoque técnico, con enfoque socioconstructivista, ¿con qué enfoque estoy trabajando? Con enfoque pragmático. Entonces, es preferible que la persona trabaje desde conceptos, teorías, principios, no desde temas. ¿Listo? Bien, entonces volvamos al saber hacer. Tú tienes dos saber hacer allí que pueden ser muy parecidos.
Entonces uno, ¿por qué no deja uno solo, que es diseñar o ajustar un currículo? O sea, la persona que sabe diseñar es capaz de ajustarlo, Ok. ¿sí? Porque es que ajustar un currículo, a veces incluso no se puede ajustar, casi que en currículo lo mejor es, Rehacerlo. exacto, botarlo a la basura y volverlo a hacer, ¿sí? Ahora, miren que porque uno dice, no, vuélvalo a hacer de cero, y Profe, es algo para que ustedes lo tengan en cuenta, no solo para esto, sino con los chicos, con las personas con las que trabajan. Uno va construyendo a partir de lo que tiene. Entonces, si yo le digo a María Lucía, vuelve a escribir tu currículo de biología, con seguridad a tu mente viene inmediatamente lo que estás haciendo. Tu currículo, como lo vienes trabajando. O sea, profe, no te lo puedes borrar de la cabeza. Por lo tanto, cuando yo estoy haciendo un diseño nuevo, al final no, en el fondo no es que esté haciendo un diseño nuevo. ¿Qué estoy haciendo? Un rediseño, un ajuste, ¿sí? Incluyendo nuevos elementos, nuevas cosas, pero estoy rediseñándolo, porque yo no me lo puedo borrar de la cabeza, porque tú ya lo sabes hacer, porque tú ya el curso lo has dictado, ¿sí? profe, una cosa, perdóneme la ignorancia, pero yo no estoy de acuerdo en que el que sabe diseñar sabe ajustar, ¿Por qué no? porque entre esas dos acciones está en la mitad la experiencia, ¿no? Y la experiencia generalmente indica cosas que en el diseño no se toman y entonces el ajuste queda pues en el vacío. O sea, yo que me he encontrado en mi experiencia de estudiante en que hay profesionales muy buenos y hay profesionales que no saben enseñar, así sean buenos. Entonces, la experiencia no, generalmente no le da a usted la capacidad de diseñar o no. Y No, viceversa pero tampoco. claro, pero si usted sabe diseñar, si aprende a hacer diseño y sigue un método formal, ordenado, coherente, el hecho ya de aprender un método le va a permitir ajustar un currículo, sí o sí. Le va a permitir ajustar el currículo, porque ya va a saber qué es lo que tiene que hacer. Incluso cuando sabe diseñar, sabe en ese diseño, en ese currículo que tiene, qué es lo que no está funcionando y lo puede ajustar. Si aprendió a diseñar, ¿sí? Si aprendió a diseñar. ¿No crees? No, sigo en lo mismo. Después de su explicación, sigo en lo mismo porque es que una cosa no le da con la otra sapiencia o le da ni experiencia. O sea, yo puedo ser muy buen profesor, pero yo voy a la práctica y no soy capaz de hacerlo. No, no, Yo no puedo te ser muy entiendo, buen no te entiendo. diseñador. No, pero un buen diseñador de currículo, ¿cómo así que vas a la práctica y no eres capaz de hacerlo? ¿Cómo así? Claro, ¿a No, qué pues me eres un refiero? buen diseñador, eres un buen diseñador, te queda el diseño del currículo. Ah, Por distinto eso es es un que, buen Y diseñador, no no un buen necesariamente, pero es que no no, es necesariamente que el aquí yo no estoy diseñador del diciendo que, currículo tiene que ser el profesor, que en este que no es No, caso sí eso. se está No, pensando, no, pero pero no el es hecho, necesario que sea mira, así. ojo, pero el hecho aquí que diga que es capaz de diseñar el currículo no quiere decir que sea buen profesor. No. Exacto. No. Y el hecho de que yo pueda ajustar el currículo tampoco quiere decir que sea buen profesor. Lo que estoy de diciendo es acuerdo. que diseñar y ajustar el currículo. Aquí no estamos diciendo que él diseñe el currículo y ajusta su práctica docente. No, aquí es o diseña el currículo o ajusta el currículo. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre diseñarlo y ajustarlo? A llevarlo a la práctica, que es otra cosa. ¿Sí? Ojo, ajustar el currículo es sentarse. O sea, si tú ya eres un buen diseñador y te pasan un currículo, tú puedes decir dónde hay problemas. Ya, si tú entendiste todos los elementos del currículo, tú le dices, ese currículo tiene un problema de alineación, ese currículo tiene un problema de formulación y definición de objetivos, ese currículo tiene un problema de evaluación. Ahora, que yo lo pueda llevar a la práctica y ser un buen profesor con eso, no, aquí no estamos diciendo que te vuelves buen profesor. Lo único que estamos diciendo es que sabes diseñar o sabes juzgar un currículo a la luz de un modelo de diseño para ajustarlo, punto. Pero de ahí no quiere decir que yo sea bueno o malo profesor. Ok, pero entonces usted está diciendo que el que lo ajusta, pues ya le dicen cuál es el problema del ajuste y solamente escoger el Word o diseñarlo y ajustarlo, ¿no? Yo Ah, pienso que ajustarlo es saber en la práctica, oiga, no me está funcionando ese diseño, ¿cómo yo modifico ese diseño y lo no, ajusto no, para esto? no. Aquí seguramente el ajuste del currículo que se hace, el ajuste del currículo que se hace es de entrada ser capaz de juzgar y decir tiene problemas de alineación.
que es parte de lo que vamos a aprender a hacer aquí, que es lo que yo hago. Yo puedo no saber, por ejemplo, mucho de biología, pero cuando María Lucía me presente un ejercicio, yo le digo, está desalineado. Y yo ni siquiera puedo, no digo que soy capaz de ir a enseñar el mismo tema que explica o que trabaja María Lucía, o que tú Claro, trabajas. pero si está Pero desalineado es un problema del diseño, no es un problema del ajuste. Por eso por mismo. eso, pero es que ajustar un Pero currículo es es que el ajustarlo para que es esté el bien hecho el rediseño, diseño, exacto. ¿sí? O sea, aquí no estamos hablando de No, no me queda ajustar, claro, la verdad, profesor. es que aquí no estamos hablando, aquí estamos asumiendo el currículo como esa estructura que yo hago y que yo planifico. Lo que estoy diciendo es que está mal, el plan que estás siguiendo está mal hecho, yo te lo ayudo a hacer bien hecho, pero el hecho de que yo lo ayude a hacer y que te quede bien hecho no quiere decir que tú seas un buen profesor y que lo lleves a la práctica, ¿sí? Lo de buen profesor en un ejemplo, ¿no? O sea, yo le digo es porque en mi práctica yo veo que diseñar es una cosa y ajustar es otra cosa diferente. No el mismo que diseña Y tiene tu las mismas práctica es capacidades. de que, Puede que sí, puede que usted, práctica es por de que, ejemplo, en su caso de diseño curricular lo pueda hacer, pero sí. yo le estoy diciendo es que en la práctica uno se encuentra con que el que diseña no generalmente tiene las capacidades de ajustarlo. Porque primero puede que no tenga la experiencia, en este caso con los estudiantes, y si no conoce a los estudiantes, ¿cómo lo va a ajustar? Mira, yo te voy a decir algo. Si tú no tienes experiencia con los estudiantes, tampoco puedes diseñar currículum. Ese es el primer error. Una de Pero si las usted cosas, no con... no, una de las cosas que tiene que quedar claro, uno de los grandes problemas que hay en diseño curricular es que nadie puede diseñar un currículo si no es experto en lo que está diseñando. Por ejemplo, si yo te dijera ahora, tú vas a diseñar este currículo que María Lucía quiere hacer, o vas a diseñar un currículo de biología y no sabes de biología, no puedes diseñar currículo de biología. Nunca has trabajado con los chicos, no sabes que funciona, no conoces las temáticas. Entonces, la premisa que tú estás dando para ajustar el currículo es igualmente válida para diseñar un currículo. Solo se puede diseñar un currículo casi que si se conoce y se sabe del campo disciplinar y se ha trabajado en ese campo disciplinar en la práctica. Siempre que se diseñe un currículo, yo tengo que tener al lado el experto disciplinar, o sea, tengo que tener al lado la persona que sabe y trabaja ese tema en clase, o si no, es un desastre. El diseño curricular no es simplemente llenar unos cuadritos, hacer ciertas cosas. El diseño curricular requiere esa experticia que tú estás diciendo. Por eso yo digo, diseñar el currículo es lo mismo que ajustarlo, porque estamos partiendo de que la persona sabe que lo que funciona y no funciona en la enseñanza de las matemáticas, de la biología, del lenguaje, de los idiomas, de las artes, de la música. Si yo no sé eso, no soy capaz de diseñar. O sea, si a mí me llaman a que diseñe hoy un programa de música, yo digo, pues es que yo no soy músico, yo no le puedo diseñar un programa de música, no tengo ni idea. El hecho de que sepa hacer diseño no me habilita para diseñar un programa de música. ¿Sí? Quiero que eso quede claro. O sea, la experticia en diseño curricular requiere de la experticia docente. Por eso, los que son licenciados, de los de ustedes que son licenciados, cuando esto se trabajaba en pregrado, por eso es tan difícil trabajar los cursos de diseño curricular o de currículo en pregrado. Porque cuando uno se está formando como licenciado, ¿qué experiencia tiene como profesor? Ninguna. Entonces, lo que está haciendo como diseño no le hace sentido. No lo entiende. ¿Quién entiende diseño curricular? Una persona que ya fue al salón, que ya se enredó, que ya se complicó, que sabe qué le funciona y qué no le funciona. A esa persona sí le queda bien el diseño curricular. Pero O sea, yo no estaría apto para estar en este curso. el que no ha trabajado procesos de enseñanza-aprendizaje le cuesta más trabajo diseñar currículum, porque no sabe qué funciona. Por ejemplo, si yo te digo esa secuencia didáctica no te funciona, porque cuando haces diseño curricular, tú te piensas la secuencia didáctica, pero si nunca has hecho una secuencia didáctica, nunca has estado en un salón de clase, no vas a poder hacer el diseño curricular. ¿Sí me entiendes? Claro, entonces por eso le pregunto, o sea, yo no estaría apto para estar en esta clase. No, es que no sé cuál es tu experiencia, no sé cuál es tu experiencia docente. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Tú qué enseñas? Cero, yo no enseño. Tú no enseñas, no has trabajado nunca en un proceso formativo, no necesariamente en un salón de clase, no le has enseñado No, a un claro, ya grupo. hace 12 años soy director administrativo de un colegio y hago parte de toda la dirección. Pero como usted dice, si no sabe trabajar, si no ha enseñado, ¿cómo va a diseñar? Yo digo, bueno, yo no he enseñado. Ese es una limitante, o sea, te va a costar un poquito más de trabajo. ¿Por qué?
Porque cuando estemos en los elementos más finos del diseño microcurricular y yo te diga, tienes que definirme la secuencia didáctica, tú vas a decir, ¿y eso qué es? Yo nunca he hecho una secuencia didáctica, no entiendo qué es una secuencia didáctica. ¿Sí? Por eso es que tal vez tú no entendías lo de ajustar el currículo, porque es que diseñar el currículo implica más o menos lo mismo ajustar el currículo. Yo tengo que, cuando estoy diseñando el currículo, yo tengo que decir, bueno, hoy le voy a pedir a los chicos que hagan esto, luego que lean, luego que se reúnen en grupo, luego que trabajen. Es decir, yo ya sé, en mi mente eso funciona, porque yo ya lo he hecho en clase, yo ya he ido a clase y sé que los chicos se pueden reunir de esta manera, trabajar de esta manera, hacer estas prácticas de esta manera. Eso se hace en el diseño del currículo. ¿Sí es claro? Entonces, esa experticia que tú me estabas diciendo que requiere para ajustar el currículo es la misma experticia que requiere para diseñar el currículo. Por eso, entonces yo decía, estas dos cosas es lo mismo. El que sabe diseñar sabe ajustar el currículo. ¿Sí? Que es parte de lo que vamos a ver acá. No sé si te queda claro, Andrés, pero es muy valiosa la discusión que tú tienes. ¿Por qué? Porque estamos llegando a un elemento clave. Para diseñar algo, yo tengo que ya saber hacer eso. Ya tengo que ser profesor, ya tengo que haber vivido eso como profesor. Así sea que yo sea un directivo y le haya enseñado a mis colaboradores a hacer cierta cosa. O sea, yo tengo que entender lo que es un proceso de aprendizaje, cómo se aprende, cómo se hacen cosas, ¿sí? Cómo se hace el proceso de enseñanza. No sé si para todos es claro o si hay alguna duda. No, pues. Bueno, avancemos entonces al saber ser. Miremos el saber ser. ¿Qué encuentran ustedes en el saber ser? Ahí también habría que quitar el verbo. Primero, el saber ser no debería tener verbos, pero el saber ser está relacionado no con lo que él debe ser cuando está estudiando, sino con lo que él debe ser cuando ya logró la competencia, porque la competencia son los saberes para la competencia, lo que él moviliza para ser competente. Recuerde el concepto de competencia. La competencia es la movilización de los saberes. Entonces, trabajar de manera colaborativa, ¿es un saber ser o es un saber hacer? Hacer. Hacer. ¿Qué es lo que estaría en el saber ser del trabajo colaborativo? Si lo quiero dejar como saber ser, exacto, la disposición a colaborar. ¿Sí? Entonces, lo que es el saber ser es la disposición a colaborar con otros. ¿Y eso qué quiere decir? Tengo que preguntármelo. ¿El que es diseñador curricular necesita esa disposición a colaborar con otros? Sí. Sí, sobre todo si se trabaja como equipo diseñando todo el microcurrículo y el currículo del área. Entonces uno dice, ah, sí, tiene que aprender a colaborarse, porque si no, no lo va a poder hacer. Pero, por ejemplo, motivarse frente a los procesos de aprendizaje, pues sí, pero eso es para el curso, pero es que ya asumimos que cuando él sale ya es competente para hacer diseño curricular. Entonces el saber ser 3, pues no, el saber ser 3 no es un saber ser para esa competencia. Un saber ser que normalmente no aparece, no es tan claro, ¿sí? Y que no, pues que no lo encuentran, por ejemplo, en este tipo de cosas. Mire que el diseñador curricular, si uno mira en el fondo, todos los modelos de diseño curricular, en el fondo, lo que requieren es de la persona el desarrollo del pensamiento sistémico. Entonces, lo que el saber ser es que la persona sea sistémica y organizada, ¿sí? El diseño curricular requiere eso, requiere ser organizado, requiere ser sistémico, porque, porque el diseño curricular, si no se maneja siguiendo unas orientaciones y mirando totalidades y globalidades, al final no le termina funcionando a uno muy bien. Y ese sí es un saber ser que hay que trabajar. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bien, miremos ahora el concepto de complejidad. ¿Qué es la complejidad? La complejidad es juzgar qué tan difícil es para la persona
Y María Lucía nos dice, bueno, son profesores, han trabajado, se han aproximado al concepto. Es posible que o sea, que tengan concepciones erradas, pero para ellos el concepto currículo, pues no es una cosa extraña. No es que yo les estoy diciendo, no, vamos a hablar de teoría cuántica y ninguno ha oído hablar de teoría cuántica. Entonces, lo que uno juzga aquí es aprender este concepto, su análisis, su comprensión, qué tan difícil va a ser para ellos a partir del perfil de ingreso. Entonces uno dice, no, eso es bajo, porque es algo que es con natural al profesor. Entender que es currículo para ellos seguramente es bajo, ¿sí? O sea, qué tan difícil va a ser apropiar ese saber, ¿sí? Teniendo en cuenta el perfil de ingreso. Entonces uno dice, no es difícil. ¿Por qué? Porque puede que haya confusión, para algunos currículos sea una cosa y para otros sea otro. Sí, pero con una lectura rápida y ponernos de acuerdo, nos ponemos de acuerdo. Por ejemplo, los diferentes modelos de diseño. Uno puede decir, pues sí, puede haber varios modelos, entonces eso pues no es tan alto, no es tan complejo, porque yo no voy a entrar en profundidad en los modelos, simplemente que entiendan que hay muchas formas. Entonces yo podría decir, de hecho incluso, mira que tú lo pones alta y le pones 2 horas. Y en cambio, el otro que es media le pones 3 horas, ¿no? Tiene que ser más consistente. Entonces, uno lo que podría tener es una gradación que uno diga, si es baja, pues se demorará 2 horas, si es media, pues se demorará 4, no sé. Pero ese no es tan complejo. ¿Cuál es el único que puede ser alta, que puede ser de alta? Conocer el modelo, pues simplemente es contarles que el modelo está, porque uno lo aprende, el modelo es más abajo. ¿Cuál es de alta? Si uno baja, diseñar, el diseñar, porque ahí es donde me va a gastar todo el tiempo, eso es alto, porque voy a partir de que no lo saben hacer y que hacerlo significa hacer un mundo de cosas que ellos no hacen antes. Entonces, eso sí es alto y seguramente eso es lo que más se me va a llevar el tiempo. 8 horas, 10 horas, 12 horas, ahí es donde me va a demorar más tiempo. ¿Sí? ¿Es claro? Entonces, el concepto de alto, medio, bajo está en relación a la dificultad que yo tengo a partir del perfil de entrada. Entonces, si el perfil de entrada es, ellos ya saben, son profesores en ejercicio, pues uno dice, bueno, ellos algunas de estas cosas saben. Recuerden, nadie llega a un proceso de aprendizaje sin unos conocimientos previos. Algo saben, ¿sí? Ellos saben que existen currículos, saben que existen lineamientos, saben que existen estándares, entonces ellos saben y ellos conocen un mundo de cosas. Lo que yo voy a hacer es tomar provecho de eso para subsanar esas diferencias y llevarlo ya a la competencia de egreso. ¿Listo? Entonces, de esa manera uno juzga la brecha, qué tan grande es, alta, media, baja, y dependiendo de eso, pues le pone una gradación en horas. ¿Listo? ¿Algo más? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta? Bueno, muy bien. Muchas gracias, María Lucía. Ahora Wendy nos va a presentar su trabajo. Bueno, muchas cosas parecidas, otras diferentes, pero ahí vamos aprendiendo. Me acomodo. Bueno, la descripción de la universidad, digamos que la hice sobre todo a partir del PEI, pues fue muy poco lo que dije como a qué se dedica. Me centré sobre todo es como en lo que consagra, ¿no? El desarrollo intelectual, social, mediante el modelo pedagógico de aprendizaje activo y pues la búsqueda de la educación liberadora y centrada en la autonomía. Sí. Expliqué, digamos, sus ejes, sus 3 ejes, el meso, macro y micro currículo que tiene. Puse digamos, nuestro diamante. Expliqué las líneas de formación. Y me centré en la línea de formación de arte, ciencia y humanidades. Digamos que la describí un poco pensando en que el curso que quiero proponer, porque es un curso, es una lectiva de 40 horas, pues se ubicaría allí, ¿no? Trataría de buscar que los estudiantes tengan nuevas formas de ver, escuchar, sentir y reconocer su mundo, así como pues potenciar sus capacidades de comunicación. Voy a decir como el título del curso,
lo nombro como memoria no hackeable, bitácora de un periodista y memoria de un ciudadano. Algo como de escritura, pero más adelante lo explico. La descripción del problema, digamos que es muy intuitiva. Yo digo que arranca por ser como una observación que he hecho como acompañante de escritura, y es que a mí me sorprende mucho que los estudiantes saben de lo que están investigando, saben del tema, pero les cuesta mucho sobre todo hacer inferencias o cruzar cosas, y entonces sienten que a veces una foto del laboratorio, que una foto de algo, que una noticia no puede ser un elemento de investigación porque creen que no, que eso lo hay que citar, y van perdiendo su propia voz. Cosa que por mi profesión pues es distinto, porque digamos que un periodista o comunicador tiene que siempre estar arriesgándose a hacer inferencias ciertas, malas, lo van a poner preso o no, pero tiene que decirlas. Entonces, digamos que arranca por ser una intuición. Claro que también creo que podría ser, decía que había que preguntarse si era lo deseable o una necesidad. Yo creo que tiene que ver mucho con qué es deseable para mí, pero que definitivamente pues es preocupante que hayan estudiantes, por acá digo como que hay estudiantes que de verdad esto les cuesta mucho. Entonces, para no quedarme solo con la impresión y pensando que habrían algunas como formas de familiarizar sobre todo a algunos estudiantes no cercanos a metodologías cualitativas o a metodologías de registro de campo, pues me propuse como hacer una encuesta, sin dejar de considerar que a futuro se podría hacer como una entrevista con profes y una revisión de programas de curso, en las que uno vea, bueno, con qué tanta frecuencia los profesores de verdad les revisan, les retroalimentan o les ponen a hacer bitácoras, diarios, etc. Y luego qué tienen que producir como con lo que registran, que es, digamos, mi impresión, mi intuición. Hay saberes, los chicos hacen un montón de cosas y luego no logran como recuperarlas en procesos de investigación, que es como lo otro, ¿no? Entonces entrevisté a 84 estudiantes, hice preguntas, la verdad, y aquí soy súper honesta y lo digo como porque pienso que uno a veces, así es que pierde como las oportunidades, porque hice preguntas sobre todo como sobre motivaciones, como si sí verían un curso en el que les pongan a escribir a mano, qué los motiva a escribir a mano, y aunque hallé cosas interesantes que me permiten decir que, pues, que este curso sería viable, lo cierto es que también creo que pude haber hecho otro tipo de preguntas, pues abajo en los anexos están, para que ahorita se las muestro un poquito. Pero ¿qué detecté? Entonces los chicos sí escriben, a ellos les parece, la mayoría dice que escribe a mano, pero sobre todo sus apuntes de clase o listas o notas. Y solo un 32%, que igual no me parece pues bajito, yo esperaba menos, lleva bitácoras o diarios personales. ¿Qué hacen con ellos? Todos atribuyen beneficios positivos a la escritura a mano o de registros. Ellos dicen como, me ayuda a la memoria, me permite conectar, pienso más, me emociona, me gusta pintar. Bueno, como que todos le atribuían cosas positivas y recordaban cursos como zoología. Me sorprendieron algunos, pues como entrenamiento auditivo. Llevan un registro de cómo va haciendo su proceso y dije, wow, qué lindo esto. Seminario de antropología, y por ejemplo cuando hay personas, sobre todo aquí lo digo como los de mercadeo, como 2 personas, que tampoco pues no es una encuesta grande, pero 2 personas decían, y la lectiva de realidades y tradiciones, allí nos hicieron salir de la zona de confort porque nos tocaba llevar una bitácora. Entonces, digamos que estas selectivas que lo hacen, seguro que aportan. Sobre todo de quinto semestre en adelante afirmaban que sí, que habían visto un curso donde se ponían en prácticas esta práctica de bitácoras, y también decían que sería bueno, sí, ponerlas en práctica en proyecto de grado o en cursos relacionados con procesos. Y cuando se les pedía preguntas por si recordaban algún método, allí ellos decían como, no, titular o sintetizar. Creo que todo lo asociamos como al saber llenar, pero no a un método preciso. Entonces ahí fue donde yo vi mi oportunidad. Digamos que hay un método en el periodismo que se llama método GAINS, que es registrar 4 cosas centrales. Bueno, pero más adelante les digo, pero yo dije, bueno, puede ser esto, que todos sabemos registrar cosas, pero luego no sabemos de fondo con qué intención. Y a todos les parecía como central escribir a mano o escribir bitácoras por las emociones, por la creatividad, por el descanso de las pantallas.
y como por el escribir en cualquier espacio. Yo siento que a los estudiantes como que estos cursos les gustan. Entonces, bueno, aquí defiendo que sí, que es posible, sobre todo si lo que hacemos es enseñarles la escritura como una tecnología para pensar, actitudes como de observación, de escucha, de redactar todo eso que se escucha en el entorno, y seguir un método con unas agendas, como los temas que me interesan, los temas que me encuentro, como con esos hallazgos del día a día. A partir de eso hice un listado de necesidades, lo sentí distinto al de María Lucía porque yo también creo que hice como objetivos y para mí casi que todo lo escribí como objetivos, con un verbo adelante. Entonces yo aquí digo que ellos podrían aplicar métodos de investigación periodística para el registro de bitácoras o diarios de campo, laboratorios o diarios personales, que podrían establecer objetivos de investigación y comunicación precisos y significativos capaces de orientar dicho registro. De las bitácoras, que pueden reflexionar o que deberían poder reflexionar críticamente sobre la calidad de los registros y podrían diseñar estrategias creativas, personales para la construcción de los registros, que creo que eso es como la parte emocionante para los jóvenes, como yo pegaría, yo haría, y creo que eso también es una competencia en el fondo. ¿Qué más? Entonces, la propuesta es que ellos al final del curso sean capaces de investigar e inferir de manera compleja mediante el uso de la escritura como tecnología para pensar y algunos métodos del periodismo que propician la descripción detallada, la atenta escucha y el registro sistemático de información. El perfil de ingreso de estudiantes entre cuarto y octavo semestre de la universidad que hayan visto o estén viendo materias de investigación y tengan interés por enriquecer sus metodologías a partir de la recolección sistemática de información, la escritura creativa y la reflexión constante. Asimismo, que tengan un gusto por escribir a mano. La viabilidad. Yo aquí, y yo les escribí ya muy tarde a Daniel, y lo que no entendí que había que hacerlo alto, medio, bajo, entonces lo que hice fue como, los estudiantes deberían conocer esto y les faltaría esto como una oracioncilla. Sí, está bien, también se puede hacer así. Ok, pues pero me parece también útil lo otro, pero bueno. Conocer también, entonces lo tengo como seleccionar, aunque aquí sí puse, mira, normas de redacción y diseño. Bueno, redacción de objetivos, como cómo se redactan los objetivos, que sepan tipos de bitácora, creo que sería entonces aquí, según lo visto. Voy aquí una vez como que deberían saber qué tipos de bitácora existen y cuál les conviene, digamos, dentro de su disciplina. Normas de redacción, seguro que deberían conocerlas, pero pues en caso de que tengan un desempeño bajito, habría que trabajarles como asesorías, entonces eso les va a implicar un tiempo. Redacción de objetivos, deberían conocerlos, pero en caso de que no, pues tendría uno que revisar cómo pasarles documentos donde se teorice eso. No le puse mucho tiempo, pero bueno. Y aplicación de competencias y métodos de investigación, o bueno, sería como método de investigación, conocer métodos de investigación. Porque para poder diseñar la bitácora o pues como el registro, deberían saber qué habilidades dominan, manejan, qué entienden ellos por la actitud investigativa. Y si no, pues habría también que como leer o escucharles. En saber hacer, tengo la aplicación del método, ¿sí? Games. Entonces ahí le puse como muchas horas porque uno solo entiende, según yo, uno entiende el método cuando ve cómo se convierte en una pieza o en un reportaje o cuando ve cómo ese método se convierte en algo y dice, aquí lo que están diciendo es que esto fue lo que observaron. O entonces como que planeaba una parte de lectura para que pudieran entender y luego sí aplicar el método, llevar el registro según esos 4 pasos. Creo que deben proponer una pieza de comunicación, o sea, ya después de que tienen el registro, como que pudieran decir, vamos a contar esto, vamos a hacer esto de los hallazgos de nuestra bitácora, entonces tendrían que proponer algo y que eso les dedicaría un tiempo. Entonces aquí también consagré como mucho tiempo porque, bueno, es desde cero, como crear, pensar el público, etcétera. Diseñar una estrategia para el proceso de escritura, quizás esto debería ir más arriba, pero ya no sé, como antes de registrar, pues diseñar qué van a hacer, cuál va a ser el número de páginas, a qué horas,
como que antes de todo planear ese registro, leí 5 horas, y en saber ser, apertura al consenso y respeto como a la diversidad de contextos y opiniones, porque uno podría encontrarse, cuando uno registra algo, uno se encuentra con lo que hay y pues debe como sí, recibirlo, respetarlo. Automotivación para la escritura diaria o regular. Aquí ya no sé, por lo que le dijo a María Lucía, ya no sé qué es la automotivación, pero decía como pues tienen que estar dispuestos a sí o sí escribir. Reflexión del proceso llevado, como reflexionar qué están haciendo y qué les va a dejar o no. Y disposición al diálogo y atenta escucha. En los recursos puse que los humanos docentes que manejen técnicas de investigación, que conozcan métodos de registro y pues si son periodistas que puedan compartir el método, Gaines u otros, pues bien. En los tecnológicos creo que solo puse Zoom, Teams, tener una plataforma, pero claro, ahora pienso también hay que tener otros, ¿no? Como computador y tal vez más. De contenido, libros, artículos y las consignas, creo que sí están disponibles. Y los espacios físicos, en caso de que fuera presencial, diría como espacios más modernos, salones modernos que favorezcan este pensamiento creativo o de ideas. En consecuencia, creo que por ambos análisis se puede dictar, es un curso viable, como una electiva, y bueno, que la fuerza de trabajo está más en como en el acompañamiento a los chicos, porque creo que ellos saben hacerlo, pero es mucho más como animarles y hallarle el valor a eso. Y acá están los anexos, pues las edades de los chicos, contestaron más chicas que chicos, las carreras, el semestre, pero pues lo que más pudiera mostrarles, como yo pregunté esto, edad, género, carrera, escriben a mano, en qué ocasiones escriben a mano, recuerdan haber visto alguna materia, si la respuesta fue sí, cuál fue el nombre de la materia y que podrían, y si podrían nombrar pues el tipo de aprendizaje. Aquí yo puse como las respuestas que a mí me llamaron la atención. Si mencionaste algún curso, ¿qué herramientas? Entonces aquí pues súper técnico, como sintetizar, escribir cosas puntuales, dibujos, eso sería su motivación. Entonces creo que fue azarosa yo dije, no, hay que hacer una encuesta y mandé preguntas y luego dije, ay, no, así no se pueden hacer las encuestas, pero luego encontré cosas interesantes, pero no deben hacerse así las encuestas. Y ya, pero en general como mucha disposición, sí. Eso fue como lo que a mí me gusta, porque además a mí me encanta que todos los jóvenes lleven su libreta verde en la mano, digo yo. ¿Cómo van a registrar lo que ven nuevo? Y ellos sí, entonces creo que tienen la disposición, sino que a veces eso no es tan sistemático. Y ese es el curso, profe, y ya no sé comentar. Muy bien, muchas gracias, Wendy. ¿Preguntas, dudas, recomendaciones, sugerencias a Wendy? ¿No hay preguntas? Lo dejo por aquí. No, yo creo que pues al menos, pues yo veo en Wendy parte de los errores que yo cometí, pero allá misma también ahorita con la retroalimentación que tú me diste, pues fue como haciendo también como los ajustes, pero me parece interesante porque yo también tuve bitácora en la universidad. Bueno. Por ahí está guardada mi bitácora. Muy bien. Solo una recomendación para todos. Los saber ser son los más difíciles luego de trabajar. Entonces, si ustedes ponen mucho saber ser, luego eso no se va a lograr. O sea, y además se queda como un canto a la bandera. Esa es una de las cosas que normalmente se queda ahí como, sí, yo escribí los saber ser. Y uno va y le pregunta, bueno, pero ¿usted qué está haciendo en clase para desarrollar ese saber ser? Y uno dice, no, pues realmente no tengo nada. Entonces, la primera recomendación es tratemos de poner 1 máximo 2 saber ser, ¿sí? Por ejemplo, aquí es claramente importante esa apertura, ¿sí? O sea, esa apertura mental, sí, o sea, de las cosas que se requiere, pues tiene que tener esa posibilidad de apertura, ¿sí? Lo otro que yo creo que es muy valioso, más que la automotivación, que sí, que al final se va a lograr y seguramente lo vas a ir haciendo porque pues la gente que le gusta escribir a mano va a seguir escribiendo a mano y los que van a meter al curso ya de entrada tienen una motivación grande. Yo diría que es más importante trabajar con las personas y es algo que nosotros no hacemos mucho en los cursos,
es la parte de reflexión. Pero reflexión no sobre el proceso, sino una reflexión incluso autocrítica, que la gente aprenda a reflexionar sobre lo que está haciendo y ver cómo lo puede mejorar. Entonces tú lo tienes ahí en el S3, reflexión del proceso. Pero no es tanto del proceso, sino reflexionar sobre lo que se está haciendo, que es de todo, o sea, reflexionar sobre lo que consigue, sobre lo que no consigue, sobre lo que le aporta, o sea, siempre dejar unos espacios para ir creando en la persona esa capacidad de reflexionar, ¿sí? De decisión, ¿no? También a la larga. Sí, pero digamos que decisión es un saber hacer, no es un saber ser. O sea, en el saber ser está más el ser reflexivo y ser reflexivo autocrítico. O sea, reflexionar para ser autocrítico, para decir, bueno, yo puedo hacerlo mejor, o aquí no fui tan abierto. O sea, a veces nosotros, por el mismo afán o la misma presión que tenemos todos los días, ya como personas en el mundo, dejamos de lado mucho ese ejercicio reflexivo. O sea, porque actuamos, porque todo el tiempo nos están presionando para que actuemos. Entonces, no, o sea, al final, vamos perdiendo esa capacidad de reflexionar que seguramente cuando éramos más jóvenes, más niños, la teníamos, y a medida que va pasando el tiempo, cuando nos metemos y nos embarcamos ya en el día a día de la vida, pues no nos queda tiempo para reflexionar y ser autocríticos. Entonces, eso hay que recuperarlo en la mayoría de los procesos formativos, ¿sí? Ese ejercicio reflexivo. ¿Vale? Vale. Muy bien. Nos quedan unos 15 minuticos para ver otros si alguien quiere Gracias. presentarlo. Yo, profe. Dale, Daniel. Bueno, les voy contando. Yo lo que quiero hacer es... Hay muchas razones por las que a los niños no les gusta leer. Yo creería que una de las razones por la que los niños abandonan la lectura, y por lo que he notado, pues muchos niños solamente hacen la lectura de una obra cuando saben que va a ser evaluada. Lo que yo quiero es como poder trabajar más en que ellos puedan ganar esa motivación en leer las obras completas. Puede haber muchas razones por las que no leen, pero una de ellas es que los estudiantes a esa edad, en la edad entre los 11 y 12 años, ven en una obra literaria solamente lo que el argumento les ofrece y ya. Entonces ven en un libro la historia del niño que salió a correr, pero todavía les falta profundizar un poquito más en si el autor quiere decir alguna otra cosa. Creo que si los estudiantes pueden comprender eso un poquito más en profundidad, podrían llegar a avanzar más en la lectura sin necesidad de que uno pues esté pues, que tengan la presión de que los van a evaluar. Entonces, pues yo hice le apliqué una encuesta corta. Sí. Les pregunté primero su relación con la lectura. ¿Sí? Y pues podemos ver que nadie lo escoge como una relación excelente. Entonces, por lo menos estamos ante un grupo de estudiantes que no se consideran que estén muy bien con la lectura. Hay algo que los incomoda, hay algo que ellos saben que no está bien. Parte de lo que he visto está también, por ejemplo, en el plagio, que aunque no es mucho, los niños lo hacen, o buscar resúmenes del libro por internet, en vez de leer el libro. Entonces, lo que yo quiero es como recortar eso. Aquí también como la relación con la lectura, sientes que lees menos, ¿sí? Y me parece importante aquí también profundizar en cuál creen ellos que es ese mínimo de lectura que no creen estar alcanzando. Como para ahondar un poco más en cómo ellos viven eso de la lectura. Y acá empiezo a abordar un poco más sobre la comprensión. Ninguno de ellos cree que comprende más de lo esperado. O sea, más de lo que se les va a pedir, ellos no creen. Ellos creen que hacen, si acaso, lo necesario o por debajo en cuanto a la comprensión de una obra. Entonces creo que allí hay una necesidad. Por lo menos los estudiantes la notan. Acá ya estoy viendo como más del hábito. Estas dos preguntas pues me muestran que necesitamos un aprendizaje al saber ser, porque estamos hablando de abandonar una lectura, estamos hablando de falta de hábito y estamos hablando de falta de motivación.
Cuando lees un libro, bueno, pues en realidad fueron pocas las que hice, pero la mayoría, mira, por obligación. Sí. Entonces, bueno, ahí tenemos como algo para poder trabajar. Y en las preguntas 7, 8 y 9 fueron preguntas ya de estrategias de lectura. O sea, ¿qué haces para abordar un libro y para comprenderlo? Acá les pregunto, ¿tienes claro lo que se necesita? Y ellos creen saber, pero no saben hacerlo o no lo tienen claro. Otra es como, ¿realizas alguna actividad previa a la lectura, como por ejemplo investigar sobre la obra? No, solo empiezo a leer el libro o lo hago algunas veces. Entonces ahí también tenemos una necesidad de análisis, digamos, de que el estudiante tenga herramientas para poder hacer el análisis. Les estoy hablando de estudiantes de grado sexto. Y acá pues un ejemplo como un poco más puntual. Cuando lees un libro, analizas algo sobre los personajes. Mira que la mayoría solamente les presta atención a lo que los personajes hacen y ya. Y algunos también avanzan un poco más intentando comprender el porqué de sus acciones. Entonces, aquí, el perfil pues, de egreso me dice que el estudiante será capaz de analizar un texto teniendo en cuenta estrategias de lectura que profundicen su comprensión sobre el mismo, pues de tal forma que puedan ir más allá de la mera anécdota que presenta la obra. Acá está, pues yo hice la encuesta con pocos estudiantes, pero en realidad los estudiantes que yo tengo son como 75. Y acá está los requisitos, que puedan identificar los conceptos básicos de una obra literaria, como personajes, argumento, descripción, etcétera, que comprendan lo mínimo, ¿no? ¿Cuál es la intención comunicativa de un texto narrativo? Causar un placer estético, etcétera. Esas son las cosas que el niño que va a entrar a mi programa ya debería saber. Y analizar la estructura de un texto narrativo teniendo en cuenta las partes de la narración, que eso es normalmente algo que los estudiantes ya conocen cuando entran a grado sexto, por lo menos el inicio, la fuerza de transformación y el final. Y pues con base en esto, entonces aquí tengo mi competencia y los saberes requeridos para llegar a ella. Pues les cuento que tuve como mucha dificultad para poder plantear el tiempo esperado, porque basándome en la definición como de competencia y pensando yo en movilización de saberes, me causaba como mucha dificultad pensar si cuando estamos haciendo algún ejercicio, un estudiante está haciendo o está movilizando varios saberes al mismo tiempo. Entonces no sabía yo si distribuir ese tiempo o poner las horas por separados en cada uno. Eso me causó un poco de dificultad. O sea, no sabía cómo hacerlo más o menos, pero pues encuentro que la magnitud de la brecha más grande está por lo menos en la observación. Pues yo también lo puse aquí con el verbo, con el mismo verbo. Y también analizar la influencia del contexto de una obra literaria teniendo en cuenta diversas indagaciones sobre el mismo. Esto es algo que los niños, según el perfil que he detallado, no hacen. O sea, esto es como lo que más dificultad les cuesta. Y lo que menos dificultad les cuesta es identificar la intención comunicativa de un relato breve. Eso es algo que es, digamos, fácil de poner sobre la mesa con ellos. Y pues esa es como la que menos trabajo requiere. En los recursos, en humanos, un docente licenciado en literatura, magíster en educación, o sea, yo. Y pues en tecnológicos, una plataforma, computadora, acceso a internet, canales de YouTube, el libro físico, que es el que vamos a analizar, que es El Hombre de Hierro, y en los espacios físicos, el salón de clase. Entonces, bueno, estas necesidades, estos requerimientos me llevan a concluir que el programa es viable. Bien. Bueno, muy claro, Daniel. ¿Preguntas, dudas para los compañeros, recomendaciones? No. Tal vez, Daniel, ¿sabes qué vi? Como arriba en el del egreso es todo tipo de textos. Yo creo que vos tenés como el del literario. Entonces, analizar un texto, no sé si ahí podría poner literario, como la fuerza en qué son estos textos, ¿no? Okay.
y ya, solo eso. Parece. El resto súper chévere. Ujú. Bien, muy bien. Bueno, pues con esto entonces cerramos nuestra revisión de la fase de análisis. Hay pues muy buenos trabajos. Como referente pues quedan estos 3 trabajos, el resto de los compañeros ya se desconectaron, pero entonces vamos a mirar qué sigue. ¿Listo? Bueno, nosotros entonces ya vimos la fase de análisis, entonces ahora para la siguiente clase viene la fase de diseño. Para la fase de diseño lo que nosotros vamos a hacer es definir la mesoestructura del programa. Vamos a asociar entonces a partir de las competencias de egreso y los saberes, vamos a definir los objetivos de aprendizaje, ¿sí? Y vamos a definir el enfoque pedagógico didáctico para cada uno de los elementos de la mesoestructura. Y vamos a revisar de manera crítica esa propuesta. Bien, ¿cómo se hace este ejercicio? Entonces, lo que hacemos en la fase de diseño es, ya tenemos la fase de análisis, definimos un perfil de egreso, ya hicimos una anticipación de los saberes, y a partir de eso lo primero que hacemos es definir unos objetivos de aprendizaje. Entonces, esos saberes que están redactados allí, que algunos de ustedes, algunos de esos ya los redactaron como objetivos, pues ahora lo que hacemos es de verdad redactarlo como objetivos. Entonces, los saberes los volvemos objetivos. No es que cada saber me dé origen a un objetivo, sino que agrupando saberes yo puedo tener 1 o 2 objetivos de aprendizaje o resultados de aprendizaje. Volvamos al referente que teníamos, la competencia investigativa. Entonces yo les dije, para la competencia investigativa yo puedo tener un objetivo que es la persona define el problema, el otro objetivo es que la persona elabora un marco referencial, que el otro objetivo es que la persona elabora un marco teórico. Entonces yo voy a ser capaz de establecer cuáles van a ser los objetivos del programa. Una vez que tengo los objetivos del programa, defino la propuesta, defino la estructura académica a partir de los objetivos y de los saberes. Luego defino la propuesta pedagógica para la realización de cada uno de esos elementos y defino los mecanismos y criterios de valoración. Aquí en este trabajo vamos a hacer del punto 1 al 3. Hasta ahora lo que hemos hecho es lo siguiente. Nosotros tenemos la competencia o el objetivo general, porque en algunos casos uno puede decir, eso no es una competencia, eso es un objetivo grande, pero no es una competencia. Bueno, está bien. Tengo la competencia y para poder hacer el análisis de brecha ya escribimos los saberes, ¿cierto? Entonces ya tengo competencia y ya tengo los saberes. A partir de esto yo voy a formular unos objetivos, de tal manera de que los objetivos son suficientes y necesarios para el logro de la competencia. Eso es lo que yo voy a hacer. Entonces, lo primero que yo me aseguro es que yo tengo alineado estos elementos. Por eso le decía ahora a Andrés, que se acaba de desconectar, que yo lo primero que hago es revisar esta alineación. Entonces, yo puedo no saber mucho de biología, pero yo reviso el ejercicio que está haciendo aquí, yo te digo, eso está desalineado. O sea, ahí tienes un problema. Los objetivos no tienen nada que ver con los saberes y los saberes no tienen nada que ver con las competencias. ¿Listo? Una vez que yo tengo esto, bueno, ¿cómo lo voy a hacer? Ustedes se van a encontrar en la plataforma una plantilla que está hecha en Excel y entonces esa plantilla la vamos a usar para todas las fases. Entonces, ustedes la van a bajar la plantilla y ahí van a escribir o van a transcribir la competencia, los saberes y a partir de los saberes van a escribir los objetivos. Entonces, aquí van a escribir objetivo 1, 2, 3, los que salgan. Y aquí van a tener los saberes asociados. Cuando aquí estos cajoncitos dice saberes asociados, miren que esto está codificado. Saber conocer 1, saber hacer 1, o saber hacer 2, saber ser 1. Aquí en estos cajoncitos se pone el código. Entonces se pone SS1 o SH1 o SS1. La plantilla de todas maneras tiene ya, esos son campos, como eso es en Excel, es una lista desplegable, ahí no pueden escribir, ahí no pueden volver a redactar el saber, porque el saber está escrito acá, ¿de acuerdo? Entonces llenan esta primera plantilla. Una vez que eso está claro, entonces miren que ese pedacito es este que está aquí. Entonces tengo competencias, saberes, objetivos. A partir de esto, entonces, ahora yo lo que hago es divido estos elementos en unidades, módulos o sesiones de clase, como yo quiera. Entonces, yo puedo tener una unidad, o puedo tener un módulo, o puedo tener una sesión de clase si yo estoy haciendo una cosa muy corta.
Entonces, es posible que estos objetivos yo los logre trabajar en 3 unidades, o en 2 unidades, o en 4 unidades, o en 5 unidades, las que salgan. Una vez que defino la unidad, aquí le pongo un nombre. Ojo, estos no son temas, es una unidad. Por ejemplo, voy a hablar de el concepto de currículo, entonces voy a tener una primera unidad que es el currículo y su definición. Una segunda unidad que son los modelos de diseño. Y el tercera unidad es diseñando el currículo. No sé, yo le pongo un nombre, lo que yo quiera. Luego entonces aquí vuelvo a lo mismo. Digo, bueno, para esta unidad, ¿cuáles son primero los objetivos asociados? Entonces digo, esta unidad va a trabajar con el objetivo 1. Se van a encontrar una plantilla que también está codificada. Entonces ponen O1. Cuando yo me devuelvo acá, mire que los objetivos quedaron codificados. O1, O2, O3, O4, O5. Cuando yo paso acá, pongo es el objetivo O1 o el objetivo O2 o el objetivo O3. Hay una propuesta de diseño simple y es que cada unidad trate de abordar un objetivo. Porque si cada unidad trata de abordar muchos objetivos, uno termina muy perdido, no sabiendo qué es lo que va a hacer en la unidad. Entonces, cada unidad aborda un objetivo. Y una vez que yo escribo el objetivo, asocio los saberes acá, vuelvo y los asocio. Digo, en esta unidad voy a trabajar este objetivo con estos saberes. Y ahí vuelve uno y revisa la coherencia, porque yo puse los saberes acá, pero aquí me los vuelven a pedir. Eso es para verificar alineación. En la práctica uno no necesitaría hacer eso, pero como lo que yo hago aquí es control de alineación, pues vuelve y le pide los saberes. Y después le pide cuál es el enfoque pedagógico con el que usted va a trabajar esto. ¿De acuerdo? Entonces, para poder hacer todo este trabajo, además de que pues tengo que tratar de usar las recomendaciones del marco de referencia ADI, hay una lectura en la plataforma que les activo mañana por la mañana, hay una lectura que vuelve a retomar las 3 teorías de aprendizaje fundamentales que nos definen los enfoques pedagógicos en relación con el diseño curricular. Esa lectura nos habla del enfoque conductista, el cognitivista y el constructivista en relación con el diseño curricular. Es importante que la hagan para poder entender esto. ¿Qué haremos al inicio de la próxima clase? Lo primero que hacemos es revisar conceptualmente esa lectura y volver a recordar cuál es la diferencia entonces de estas 3 grandes teorías de aprendizaje y entendiendo las diferencias entre esas 3 teorías, cuáles son los aportes de esas teorías al ejercicio de diseño curricular que estamos haciendo. Entonces, aquí integramos esos saberes que ustedes debieron aprender en los cursos anteriores, pero ahora los vamos a poner en práctica. O sea, aquí los volvemos una realidad que era lo que yo le decía a Andrés y de pronto él no me entendió un poco, y es aquí cuando yo te pregunto por el enfoque pedagógico, si no has ido a dictar clase, tú no me vas a poder decir que lo vas a hacer cognitivista porque ni siquiera nunca has practicado ser cognitivista. Empiezas a patinar en el ejercicio de diseño curricular. Cuando yo pongo aquí cognitivista, ya yo tengo que tener claro que cuando vaya a hacer el diseño microcurricular, yo tengo que hacer una secuencia didáctica cognitivista, ¿sí? O sea, tengo que empezar a decir, bueno, si yo trabajo desde el cognitivismo, los cognitivistas trabajan de esta manera. Le pido al niño que haga esto, luego yo hago esto, luego él hace esto, luego yo completo mi proceso formativo de esta manera. Entonces yo tengo que ser capaz de construir la secuencia didáctica desde el enfoque pedagógico que yo dije. Por eso desde aquí uno anticipa el enfoque pedagógico. Uno dice, esa unidad se puede trabajar con un enfoque constructivista, pero yo tengo que saber que de verdad la voy a poder hacer de forma constructivista. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a empezar a juntar la teoría de la pedagogía y la didáctica con el ejercicio de diseño curricular, cosa que en la práctica no se hace mucho. ¿Sí? En la práctica trabajamos más intuitivamente, no trabajamos haciendo ese ejercicio reflexivo sobre lo que es el enfoque pedagógico. Bien, este es el trabajo entonces que nos espera para las próximas 2 semanas y que estaríamos revisando pues cuando hagamos nuestra sesión a través de la plataforma Zoom. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Dudas? No. No. Bueno. Se nota que es ingeniero. ¿Que es ingeniero por el esquema? No, que sí, todo es codificado. es sistémico. Ese es el concepto del pensamiento sistémico. O sea, el diseño curricular requiere ese orden, o sea, esa coordinación y esa sistematicidad entre las cosas. ¿De acuerdo?
Eso es parte más de ser ingeniero y es un requisito más de ser ordenado y sistémico al momento de hacer diseño. Todos los diseñadores son sistémicos por eso, porque tienen que tener un orden. Usted se imagina un arquitecto siendo desordenado, pues no puede hacer diseño, ¿sí? No lo puede. No puede. Bueno, respecto de la evaluación, o sea, del trabajo que ustedes entregaron, yo normalmente utilizo un enfoque más constructivista en el ejercicio de evaluación. Entonces, ¿qué quiere decir? Ustedes lo entregan, hoy vimos la presentación de 3 trabajos, y entonces a partir de eso yo los invito a que hagan un ejercicio reflexivo y hagan el ajuste de su trabajo en lo que consideren pertinente. Por lo tanto, yo vuelvo y hablo la plataforma y ustedes tienen plazo entonces hasta, como sé que mañana tienen clases, salen muy cansados, entonces el domingo pueden hacer algún ajuste. Entonces yo abro la plataforma hasta el lunes a primera hora, porque yo el lunes o el lunes al mediodía, yo el lunes en la tarde, ya puedo empezar a revisar y darle retroalimentación. Entonces siempre lo hago de esa manera. Los trabajos que ustedes entregan es una entrega preliminar que revisamos acá. Siempre trato de que expongan, por eso yo les dije, puede que hoy expongan 3, en la próxima semana, en la próxima clase, pediré que expongan otros 3 para ir conociendo todos los trabajos. A partir de ver el trabajo de los demás y de preguntar y discutir, yo los invito a que hagan un ejercicio de autocrítica de su propio trabajo antes de que ya lo demos por cerrado. Entonces uno dice, no, yo podría corregir eso, ajustarlo. Bueno, perfecto, ajústelo y lo vuelve a subir. Se espera que sean ajustes menores. Entonces, por eso la plataforma de respecto a este trabajo queda abierta nuevamente hasta el lunes al mediodía, ¿les parece? Bueno, les cuentan de todas maneras a los compañeros que no estuvieron que la plataforma está abierta para que puedan hacer ajustes. ¿Sí? Vale. Y eso no es solo para este trabajo, todos los trabajos los vamos a hacer de la misma manera. Siempre hay el espacio para hacer el ajuste. ¿Sí? Vale. ¿Vale? Genial, profe, gracias. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Entonces, Que que descansen. descansen y que pues mañana tengan un buen día de estudio también y ya nos vemos en 15 días. Vale, profe, Gracias, muchas profe. gracias. Hasta luego. Chao, chicos, cuídense. Un abrazo.